Nahualá llora la muerte de 2 migrantes menores de edad víctimas de la tragedia en Texas. Familias claman ayuda pues dejaron su tierra debido a la pobreza extrema que viven. Presunto conductor del tráiler de la tragedia en Texas podría enfrentar cadena perpetua o pena de muerte por cargos de tráfico humano. De París. Aficionados de la bicolor celebran en diversos puntos del país el pase de los seleccionados sub-20 al Mundial del próximo año. Iniciamos la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión de este jueves 30 de junio, despidiéndonos de un mes que ha dado muchas noticias y que continúan, pues hoy hay mucho que usted debe saber, así que lo invito a que se quede con nosotros. Comenzamos con noticias relacionadas a las víctimas que fallecieron dentro de un tráiler en Texas. Sucubal está a la espera de recibir los cadáveres de 2 adolescentes oriundos de esa comunidad que fallecieron en esta tragedia. Las familias de los menores esperan la repatriación. Las casas de Melvin Huachiac Zipac y Wilmer Tulul se mantienen llenas de familiares y vecinos desde el martes, cuando se confirmó que estos adolescentes de 13 y 14 años fallecieron asfixiados en el furgón abandonado en San Antonio, Texas, Estados Unidos. La pasividad de Chucubal en Nahualá Sololá está interrumpida. Hay una emergencia. La muerte de estos adolescentes conmociona y de eso se habla en la aldea. En el idioma quiché, las conversaciones llevan a lamentar el deceso de estos pequeños, que hace pocos días aún se mantenían jugando fútbol en el campo polvoriento de esa comunidad. Hoy, en la casa de Melvin estaban sus primos y tíos, todos guardando el luto en espera de su cadáver. Las mujeres elaboraron en ollas fideos con pollo y compartieron ese alimento con los visitantes. El menú de la espera estuvo acompañado de gaseosa servida en vasos plásticos. En la casa de la familia Tulul el escenario era similar. Ancianos estaban sentados alrededor de la fotografía de Wilmer Tulul. Algunos son tíos del menor de 14 años muerto en territorio estadounidense. Todos están cabizbajos. El sueño de 2 familias se enterró con la vida de estos adolescentes. Ellos no solo eran oriundos de Chucubal, sino también tenían un lazo consanguíneo. Eran primos. A las veladas han llegado otros adolescentes. Tímidos se muestran en esas reuniones y atestiguan la consecuencia del riesgo que implica anhelar forjar un futuro mejor yendo a Estados Unidos. La espera ahora parece larga, pero ansían pronto darle el último adiós a 2 adolescentes que recién dejaron la niñez para convertirse en hombres que se sacrifican por sus familias empobrecidas. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Pero hay más familias de luto. Otro vecino de Nahualá Sololá trata desesperadamente de hallar a su hermano, quien iba en el furgón en donde se asfixiaron 53 migrantes. El joven tenía 17 años. La noche ha caído en la aldea Chucubal. Es miércoles y la población está conmocionada por la muerte de 2 adolescentes que buscaron llegar a Estados Unidos. Pero alguien más pregunta por Johnny. Porque yo le dije que si quiere luchar aquí, pues que luche, lo vamos a apoyar, pero él dijo que no. Quiero ir a luchar, pero allá. José Siquín, con su celular en la mano, deambula en el centro de Chucubal, en Nahualá Sololá. En la alcaldía auxiliar de la aldea, los líderes comunitarios están reunidos acordando la manera en que ayudarán a las familias de Melvin Huachiac Zipac y Wilmer Tulul, primos. Ellos son las víctimas mortales del furgón abandonado en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Y José pregunta por Johnny Chiquinzoc, de 17 años. Otro me dijeron que hay un muchacho guatemalteco, pero no traía papeles, y porque él no llevaba papeles, pero no sé si es él o está entre los fallecidos. El 15 de junio pasado, el joven Johnny salió de madrugada de Chucubal y así comenzó su viaje a Estados Unidos. 3 días después se comunicó con su hermano José. Un celular acompañaba a Johnny mientras iba cruzando México y cuando podía enviaba algún mensaje. José relata que
El viernes 24 de junio, Johnny en el chat le confirmó que había cruzado el río Bravo en McAllen, Texas, y se había reunido con otros paisanos en el camino. Encontró amigos, me imagino que se encontraron ahí en el camino y sus amigos ya murieron. ¿Son estos dos jóvenes de Chucuán? Sí, son esos dos jóvenes. ¿Cómo te lo cuenta él? ¿Te llamó, te escribió? Solo me avisó de que encontré unos amigos cercanos de nosotros y somos paisanos con él, ¿no? Esos conocidos eran Melvin Huachiac Zipac y Wilmer Tulul, aseguró José. Sí. En un altar elaborado en la casa de la familia Chiquinzoc se pide porque Johnny aparezca. Imágenes de Jesús y la Virgen María acompañan a los familiares en esas plegarias. José ya no tiene los chats que mantuvo con Johnny. ¿Lo borraste? Lo borré porque nunca imaginé pasar esto, nada. El hermano del joven migrante contó que Johnny avisó que subiría al furgón el domingo pasado a las 13 horas y que le sería difícil seguir comunicándose. En la aldea Tzucual, en la última década, se convirtió en alternativa de sobrevivencia la migración de jóvenes. Muchos de ellos aún son adolescentes que se sacrifican por sus familias viajando de manera irregular a Estados Unidos. Frente al altar, José guarda silencio y pide por Johnny. La esperanza es que su hermano haya podido salir del furgón con vida y huir de migración. No me han confirmado y eso es lo que quiero, ¿verdad? Tengo unos amigos allá en Houston, habló en los hospitales y dicen que ese nombre no aparece ahí. Posibilidad remota, pero al final es una posibilidad. Y en relación a este tema, autoridades de Estados Unidos arrestaron y presentaron cargos en contra de 4 hombres por supuestamente traficar a las personas que viajaban en el tráiler abandonado en San Antonio, Texas. Estos señalados se unen al estadounidense Homero Zamorano, de 45 años, quien, según funcionarios norteamericanos, intentó fugarse del lugar donde fue identificado el camión. Este grupo de hombres enfrenta cargos de contrabando de personas que resultaron muertas. Si son declarados culpables por las cortes, podrían afrontar cadena perpetua o incluso pena de muerte. Y la tragedia ocurrida en San Antonio, Texas, Estados Unidos, sigue generando opiniones de nuestra audiencia. A continuación leemos el punto de vista de Edgar Guerra. No es prudente evitar la migración porque no hay suficientes fuentes de trabajo y los empleos, que hay un 85%, ya no pagan prestaciones. También leemos el punto de vista de José Moreira. Bajo ningún punto de vista es prudente evitar la migración porque al gobierno no le interesa crear nuevas fuentes de trabajo, ni siquiera ven por la desnutrición. Finalizamos con la opinión de Manny Meléndez, quien nos escribió de Los Ángeles, California. Todos los gobiernos de Latinoamérica promueven la migración porque a los migrantes los ven en dólares por las remesas, pero no sacan del hoyo fiscal a sus países. Y repasamos lo que ha sucedido en el mundo. Escucha esto, una tragedia migrante más. 4 personas murieron y 3 resultaron gravemente heridas este jueves cuando el vehículo en el que viajaban chocó contra un camión tras eludir una inspección de la policía por presunto contrabando de personas, informó el Departamento de Seguridad de Texas. El incidente ocurrió en la Interestatal 35, cerca a Encinal, a 70 kilómetros al norte de Laredo, Texas. El conductor sospechoso de contrabando de personas evadió a la policía y se estrelló contra un vehículo comercial, dice el tuit. El mensaje estaba acompañado de una foto que mostraba a un Jeep blanco parcialmente destruido, apoyado contra la parte trasera de un camión. Y ahora le cuento que la Corte Suprema de Estados Unidos habilitó al presidente Joe Biden para poner fin a la controvertida política migratoria Quédate en México, creada bajo la administración de Trump. Con optimismo recibieron en esta frontera el fallo de la Suprema Corte de Justicia estadounidense que respalda el fin del programa conocido como MPP, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar su trámite en México. Es un buen gesto de buena atención hacia el presidente Biden, ya que él ha buscado la manera de eliminar
el programa MPP. El programa impuesto por el expresidente Donald Trump obligó a México a recibir migrantes extranjeros principalmente de Honduras, El Salvador y Guatemala, y se fue extendiendo a otras nacionalidades. Son 70,000 los expedientes abiertos por MPPs. Algunos activistas advierten que la decisión podría no ser definitiva. Ayer mismo el fiscal de Texas manifestó que se iban a informar y a seguir un procedimiento alterno. Hay una posición muy enérgica de los republicanos de no terminar con el MPP. La gran mayoría de quienes llegan buscando asilo en puertos de entrada como este en San Isidro siguen siendo rechazados. Los agentes les dicen que debido a la pandemia no están procesando solicitudes de refugio. Pero sí le afecta muy fuertemente el título 42. El título 42 es la medida sanitaria que faculta a autoridades migratorias estadounidenses a expulsar de manera expedita a los extranjeros en la frontera. Así que esta nueva esperanza no acaba con la preocupación de los migrantes. Es difícil también porque pues los cárteles se dan cuenta dónde está uno y hasta acá lo buscan. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Y el gobierno ecuatoriano e indígenas firmaron un acta en Quito con mediación de la Iglesia Católica, un acta de compromisos que incluye el cese de las movilizaciones y regreso paulatino de los manifestantes a los territorios de donde son originarios. El acuerdo llega tras 18 días de protestas realizadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, exigiendo un alto al costo de la vida. El presidente Guillermo Lasso manifestó en Twitter que se ha alcanzado el valor supremo al que todos aspiraban, la paz en Ecuador. Las manifestaciones que derivaron en choques con la fuerza pública y marchas de unos 10,000 indígenas en Quito dejan al menos 6 muertos y más de 600 heridos entre agentes y manifestantes y unos 150 detenidos según diversas fuentes. Y los países productores de petróleo de la OPEP y sus aliados renovaron su objetivo de aumentar la productividad durante el verano. Los representantes de los 23 países miembros acordaron que la producción de agosto se ajustará al alza en 648,000 barriles diarios, la misma cantidad que en julio. Los expertos afirman que el aumento es simbólico, ya que no es suficiente para compensar la escasez de petróleo y controlar el aumento de precios debido al embargo del oro negro ruso acordado por Estados Unidos y la Unión Europea. Ante el alza de los precios, los llamados de Occidente para bombear más petróleo aumentan. Y ahora le cuento que el ejército ruso anunció la retirada de la Isla de las Serpientes, una posición estratégica en el Mar Negro conquistada por Moscú. El Ministerio de Defensa dijo que se trata de una señal de buena voluntad. Esta decisión no permitirá a Ucrania especular con el tema de una inminente crisis alimentaria, alegando la imposibilidad de exportar grano debido al control total de Rusia sobre la parte noroeste del Mar Negro. En Kiev, la retirada fue vista como una victoria. La celebración del triunfo de la bicolor se vivió por todas partes del territorio nacional y muchos seguidores se hicieron presentes en el obelisco, un lugar al que es tradicional congregarse para celebrar. De esta manera, los guatemaltecos cantaron el himno nacional de Guatemala en el obelisco, luego del triunfo de la selección sub-20 con el que sellaron su boleto al Mundial de Indonesia 2023. Dentro de los aficionados en el obelisco se encontraba Julio, hermano del jugador Randall Corado, quien por medio de una videollamada logró llevarle la celebración hasta Honduras. Ver a tu hermano allí. Sí, muy orgulloso de él, la verdad muy orgulloso de él. Mi familia anda allá en Honduras, mi mamá, mi hermano andan allá en Honduras. Muy orgulloso de él, la verdad. Yo siempre le he dicho, échele ganas y con orgullo, y somos los más grandes de aquí de Guatemala. Y primero yo lo quiero ver, yo como le dije, lo quiero ver en un mundial. Hoy tu sueño está hecho una realidad para tu hermano. Está hecho realidad también. Para Guatevisión en vivo, ¿cómo han vivido este partido?
Además, uno de los mensajes más creativos fue hacia el portero de la selección nacional, Jorge Moreno, ya que le pidieron resolver el problema del agujero de Villanueva. Deberían de decirle a Moreno que vaya a tapar el hoyo de Villanueva, por favor, hombre, tapa todo ese señor. Siempre en el obelisco, varios aficionados de la selección nacional subieron a una patrulla para celebrar el triunfo de los jugadores, momento del que también formó parte un agente de la PNC. Por otro lado, un aficionado fue captado en el momento exacto en que los seleccionados obtuvieron su pase al Mundial. Las imágenes lo muestran sosteniendo un rosario católico mientras grita y salta de emoción. Además, un usuario captó el momento en el que en un edificio de apartamentos se logra ver cómo varias personas veían la tanda de penales de la selección sub-20 contra México. En las imágenes se pueden ver cómo un hombre que portaba la camisola celebra cuando el guardameta Jorge Moreno evitó la anotación de uno de los seleccionados mexicanos. Luego del encuentro contra México, el jugador número 10 y anotador del encuentro, Arquímedes Ordóñez, realizó una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram para poder compartir con sus seguidores el triunfo de los seleccionados. Durante el enlace se puede escuchar que Ordóñez mencionó: ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué hicimos nosotros? No hicimos nada. Esto como parte de su celebración. Y vamos a cambiar de tema porque tenemos información departamental. Le cuento que se rompió el diálogo entre la Municipalidad de Quetzaltenango y los representantes indígenas del Valle de Palajunoj, que desde hace mes y medio discutían sobre el plan de ordenamiento territorial. ¿Regresarán los bloqueos a esta zona rural de Xela? Minor Talk nos amplía este reporte. Los alcaldes indígenas del Valle de Palajunoj abandonaron la mesa de entendimiento que comenzaron hace un mes con la comuna para poner fin al conflicto por el plan de ordenamiento territorial. Para retomar las negociaciones, los comunitarios exigen que la municipalidad cumpla 3 demandas. Reconocimiento de la alcaldía indígena, acuerdo municipal de los artículos no aplicables en el Valle de Palajunoj. 3. La desestimación de las denuncias hechas por la municipalidad en contra de la alcaldía indígena. Se podrá continuar con la mesa de entendimiento hasta presentar los acuerdos ya establecidos. La comuna altense criticó a la agrupación indígena y expuso que la mayoría de sus integrantes fueron alcaldes auxiliares en sus comunidades, quienes fueron relevados por los vecinos. Los 10 son exalcaldes comunitarios que han estado desde el año 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. La municipalidad no tiene competencia para reconocer a una alcaldía indígena en los términos en los que ellos la proponen. La Comisión Presidencial de Asuntos Municipales informó que pese a la decisión de los alcaldes indígenas, mantienen abierto el diálogo. En septiembre próximo, los alcaldes indígenas del Palajunoj deberán presentarse ante un juez penal por el bloqueo que provocaron durante más de 70 días en esa área de Xela. En Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Minor Talk. Al regresar de la pausa le mostramos los videos que captaron un fuerte accidente entre 2 motocicletas. Una de ellas logra seguir su marcha, pero los tripulantes de la otra quedan heridos. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Le cuento que una cámara de videovigilancia captó el momento en que 2 motoristas colisionaron mientras hacían carreras en el casco urbano del municipio de San José El Ídolo. El video muestra el momento en que ambos motoristas circulan a excesiva velocidad frente al parque central del municipio y en un descuido los vehículos colisionan de costado, provocando la caída de un motorista y su acompañante, mientras que el otro vehículo logra continuar su marcha. Bomberos voluntarios atendieron a Wilson Israel Chirón Caniz, de 17 años, piloto de una de las motocicletas, y a Carlin Monterroso Huarchac, de 17 años, quien fue llevada al hospital de Mazatenango en estado delicado. Y en Zumpango, Zacatepeque, se produjo una explosión en una cohetería, dejando fallecidos al dueño de la misma. Otras 4 personas fueron trasladadas a un centro asistencial. Una escena impactante se vivió en Zumpango, Zacatepeques. La cohetería La Guadalupana explotó el miércoles último, dejando como fallecidos a su propietario y a 4 personas heridas.
Derivado de la explosión, pues se ha reportado una vivienda con serios daños y también se está inspeccionando otras viviendas alrededor. Derivado de que la onda explosiva pues ha dañado ventanas y también se está viendo si hay alguna persona herida por esta onda expansiva. Derivado a la gran magnitud de la explosión, varias viviendas quedaron seriamente dañadas, por lo que los mismos vecinos piden a las autoridades sean supervisadas este tipo de actividades. Que irresponsablemente como pueblo todos tenemos la necesidad de llevar el sustento diario a nuestra familia, pero lamentablemente no tenemos autoridades municipales ni mucho menos gubernamentales para incidir en estos trabajos. En Zumpango, Zacatepeque, se han registrado otras 2 explosiones de coheterías en años anteriores, una en el 2018 y otra en el 2019. Reportó para Noticiero Guatevisión, Emi Sánchez. Y ahora le cuento que líderes comunitarios de Escuintla dejaron firme su preocupación ante el incremento de hechos delictivos en el municipio. Durante la reunión del Consejo Municipal de Desarrollo, donde asistieron mandos de la PNC, autoridades aseguran que toman acciones pertinentes para garantizar la seguridad de la población. Representantes de diversos cocodes de Escuintla han manifestado preocupación ante el alza de delitos en el departamento. Según estadísticas de la PNC, han aumentado los hechos criminales y es que hasta junio se contabilizaban 28 homicidios, 4 más en relación al 2021, mientras que por robo y hurto de motocicletas hay 238 denuncias, 137 más en relación a la misma fecha del año pasado. Porque cuando se hacen las denuncias tardan hasta 2 horas en llegar. Entonces el argumento es que no tienen las unidades disponibles. No necesitamos de que esté un policía en cada puerta, pero sí necesitamos de que nos brinden la seguridad que nosotros estamos buscando. Ante esto se trabaja en un proyecto para mejorar la iluminación pública en zonas reportadas como peligrosas. Una de las acciones que se están tomando en cuenta es poder mejorar la iluminación en algunos corredores que nos están dando mucho problema de hechos delictivos. Ya se priorizó todo lo que va a ser el corredor de la Rotonda hacia la colonia Monterrey. Según explicó el jefe de operaciones de la PNC en Escuintla, se reforzaron las acciones operativas, utilizando personal oficinista, comando motorizado, núcleo de reserva, implementando operativos en lugares y horarios estratégicos en zonas con mayor índice criminal. Trabajamos en diferentes horarios. Otra de las cosas que nos están apoyando, hay fines de semana que nos mandan personal de Guatemala, personal que está en capacitación en alguna especialidad o cursos o ascensos, ¿verdad? Para Guatevisión, Carlos Paredes. Ser padre es trabajar incansablemente por la seguridad de los que amas. CFS, Corredores de Seguros. Revisamos ahora los mensajes o denuncias que ustedes nos han enviado al 40033859 de Guate Reporta. Alfredo Vázquez nos compartió los videos que grabó el fin de semana último en la Avenida Las Américas y Avenida La Reforma, cuando las fuerzas castrenses efectuaron una marcha para celebrar su día. Recordemos que hoy jueves 30 de junio se celebra el Día del Ejército en nuestro país. Carlos Ruano se reportó desde Totonicapán y nos envió el mensaje que leemos a continuación. Qué lamentable la irresponsabilidad del gobierno. No invierte en la salud de la niñez, pues no hay vacunas contra la COVID-19 para nuestros niños. En vez de malgastar el dinero para su protección y gastos innecesarios para viajes a otros países, deberían de preocuparse por las vacunas para los niños que son el futuro de Guatemala. Todo el cariño y las enseñanzas que te brindo hoy son para que tengas un futuro seguro. CFS, Corredores de Seguros. La inflación sigue afectando los bolsillos de los guatemaltecos y los consumidores deciden cambiar sus hábitos de compra, dejando a un lado los productos ecológicos. Tenemos los datos al volver. Continuamos con más información. En los últimos 10 años, la demanda de productos ecológicos creció considerablemente. Sin embargo, con la inflación se ha visto una reducción en las ventas, pues el comportamiento de los consumidores sigue cambiando. La pandemia fue la principal causa del cambio de comportamiento de los consumidores, pero a esto se ha sumado la inflación con los altos precios de los combustibles y de los productos de la canasta básica. Es por eso que muchas personas han decidido cambiar los productos que compraban. Eso es justo lo que está pasando con los productos ecológicos, que suelen tener un precio más alto. Ahora las personas han tenido que pensar en cuidar su bolsillo o comprar productos amigables al medio ambiente. Los productos
con beneficios para el medio ambiente, constantemente venían creciendo en participación en el mercado. Por supuesto, aún así, en general en Centroamérica teníamos para estos productos una participación menor a la que vemos en el resto del mundo. Y ahora, con los altos precios, estos productos no son la primera opción. Según un estudio de Kantar en personas ecoconscientes, el 54% de consumidores están cocinando más en casa. Luego tenemos 48% de consumidores que también nos dicen que están reciclando más, es decir, están reutilizando más productos. 41% nos dice también que están comprando menos comida rápida. Una parte de estos consumidores ha disminuido el consumo de este tipo de comida porque cree que tienen un gran impacto en el uso de plásticos. Por otro lado, el 38% de consumidores dice que está yendo más a tiendas que ofrecen mejores precios, lo que ha incrementado en el país las compras en tiendas de autoservicios. Y también el 39% dice que está utilizando productos más naturales, es decir, buscan productos no procesados. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y en otras noticias, le cuento que más de 2.000 hectáreas de bosque virgen han destruido supuestamente 11 grupos de invasores en el Parque Nacional y Laguna La Chua, en Cobán. Al menos 11 grupos de personas tienen invadido el Parque Nacional y Laguna La Chua, que pone en riesgo los bosques y especies en el lugar, lo que preocupa al CONAP. Pues siempre tenemos la presión de las usurpaciones, principalmente en el Parque Nacional Laguna La Chua, que es una de las áreas más propensas a invasiones, derivado que sí son varios grupos los que están dentro del área. Me atrevo a decir que es una de las áreas más usurpadas, ¿verdad? Con 11 usurpaciones, y pues estamos a la espera de que las autoridades puedan, pues lógicamente, autorizar los desalojos para que, pues, lógicamente, podamos retirar a esa gente del área. El parque consta de 14.600 hectáreas y un monitoreo en el 2019 determinó que habían sido destruidas 2.100 hectáreas para que se asentaran los invasores. Hasta el 2019, en una pequeña cuantificación que se hizo aproximada, porque no podemos tener acceso al área, ya se habían destruido aproximadamente 2.100 hectáreas. Estábamos hablando de un porcentaje bastante alto. Y estamos hablando de 2019, estamos ya en 2022 y podríamos decir que el avance ha sido significativo. Las órdenes de captura que también hay en referencia a las personas que están involucrados en estos actos. Pedirán a los órganos jurisdiccionales se retome el tema para proteger el área. Para Guatevisión, Elio Nuela. Y ahora nos trasladamos a Villanueva, donde las autoridades de Covial señalaron que tras los trabajos realizados, localizaron una caverna de 14 metros de longitud del lado posterior a donde se realizan los trabajos actualmente. Además, esto evidenció el colector del área que está colapsado. Con las excavaciones en el kilómetro 15 de Villanueva, donde hace 2 semanas se produjo un socavamiento, ingenieros de Covial señalan que han ubicado una caverna de aproximadamente 14 metros de longitud, la cual está por arriba de las tuberías del sitio. Así lo señalaron durante una citación en el Congreso de la República. Pero lo encontramos con la presencia de una caverna de aproximadamente 14 metros de longitud y 2,50 metros de alto, que está arriba del tubo, no abajo. Se trató de consultar al director de Covial, Mario Aguilar, sobre el tema, pero no respondió a las llamadas telefónicas. Mientras tanto, la Conred asegura que el colector ya se detectó. Las excavaciones están a 1,80 metros del mismo y ha determinado que está colapsado. Ya se llegó hasta el colector, se identificó que el colector está totalmente colapsado. Se identificó una falla de las que ya habíamos identificado nosotros. Se habló de algunas profundidades que Covial tiene esa información, y lo que nosotros tenemos que hacer aquí es darle seguimiento a esas reuniones y a ese seguimiento técnico. Además, señalaron que el concreto líquido que se utilizó en el área aún no se ha pagado, sino que será hasta un mes después de que se ejecutaron los trabajos. De momento se desconoce qué acciones se tomarán en el sitio, ya que aún se están realizando estudios. Informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Contagios de coronavirus en el país siguen en aumento. Guatemala registra más de 5,000 nuevos casos de COVID-19. Al regresar revisamos las cifras.
Ya estamos de regreso y en otras noticias importantes del día revisamos la cifra de contagios de COVID-19 en el país. El Ministerio de Salud reportó hoy 5.072 casos nuevos de coronavirus para hacer un total acumulado de 910.714 desde el inicio de la pandemia. Se efectuaron 14.888 pruebas para detectar posibles contagios de COVID-19. Se reportan también 26 fallecidos, dando un total en todo el país de 18.561 decesos. La cantidad de casos recuperados estimados es de 855.797. Finalmente, la cifra de casos activos estimados es de 36.356. Estas son cifras que corresponden al 29 de junio. Y mire, el número de casos de COVID-19 aumenta poco a poco en Quiché. De 70 hisopados, el número se incrementó a más de 100 en menos de una semana. Además, el número de personas fallecidas también ha crecido. La mayoría no se había vacunado contra esta enfermedad. Según las autoridades de salud, el número de casos de COVID-19 se incrementó en la última semana en 17 municipios del área de salud central de Quiché. Santa Cruz del Quiché, Zacapulas, Joyabaji, Chichicastenango incrementaron el número de casos positivos de esa enfermedad, mientras los hisopados sobrepasaron los 100 realizados en menos de una semana. Por ejemplo, podemos ver la diferencia entre la semana pasada, día 20, llevábamos únicamente 76 hisopados realizados, y con casos confirmados 20, ¿verdad? De fecha 20 de junio. Sin embargo, ya para el día de hoy podemos ver de que los casos han aumentado, ya llevamos 37 casos y los hisopados realizados son 112. Las medidas de prevención contra el COVID-19 prácticamente desaparecieron en varios municipios de Quiché. Las personas ya no utilizan la mascarilla y no hay distanciamiento social. Mientras el 70% de las personas fallecidas este año por esa enfermedad no estaban vacunadas. El día de hoy tenemos 39 personas fallecidas. De estas 39 personas tenemos 27 gentes que no han sido vacunadas, o sea, no han recibido ninguna sola dosis de vacuna, y solo tenemos 11 personas que recibieron alguna dosis de vacunación. Además, el número de pacientes en el área de COVID-19 del Hospital Regional de Quiché también va en aumento. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Amigos y amigas de Noticiero Guatevisión, soy la doctora Melissa Donis y hoy tengo un consejo de salud importante para compartir contigo. Vivir con epilepsia está lleno de mitos y tabúes. A continuación, hablaremos de algunos temas. Las personas con epilepsia pueden llevar una vida social similar a las otras personas, aunque con ciertas precauciones. Por ejemplo, las salidas nocturnas no se desaconsejan, pero se debe extremar el control sobre el consumo de alcohol, las luces que hay en algunos bares, fiestas y discotecas, y evitar el tabaco y las privaciones de sueño. Este y más consejos de salud en A Tu Salud todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Los esperamos. Así nos despedimos de la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión, pero recuerde que hay más noticias en guatevisión.com y en la emisión estelar de las 9 de la noche. Y vea estas imágenes de un joven músico que construyó un programa y programó un brazo robótico desde cero. El robot puede interpretar varias piezas con un teclado. El muchacho, con su creatividad y habilidad para la electrónica, creó el brazo robótico cuando reutilizó un tocadiscos roto y decidió darle una nueva vida. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana con más noticias.